Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato noten hatorá. Bendito eres tú, eterno Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones de la tierra para darnos tu Torá. Bendito seas tú, eterno, dador de la Torá. Amén. Vamos a leer la séptima liá de la Parashá Vayakhel, que se encuentra en Shemot, en Éxodo capítulo 38, verso 1 al verso 20. El altar de los sacrificios, altar exterior de cobre. El altar de los sacrificios lo hizo de madera de cedro. Medía 5 codos de largo, 5 codos de ancho, era cuadrado y 3 codos de alto. Hizo también sus salientes en sus 4 esquinas. Las salientes eran del mismo, o sea, eran de una sola pieza con el altar, y lo recubrió de cobre. Hizo todos los accesorios del altar, los recipientes, las palas, los tazones, los garfios y los portabrasas. Todos sus accesorios los hizo de cobre. Hizo una rejilla de cobre alrededor del altar a modo de red, debajo de la banda decorativa que estaba alrededor del altar. La rejilla llegaba hasta la mitad de la altura del altar. Fundió 4 argollas para los 4 extremos de la rejilla de cobre, como receptáculos por donde debían pasar los travesaños. Los travesaños los hizo de madera de cedro y los recubrió en cobre. Hizo pasar los travesaños por las argollas que estaban a los costados del altar para transportarlo. Lo hizo hueco, el altar, rodeado de paneles. La pileta de cobre, Kior. Hizo la pileta de cobre con su base de cobre. Los hizo de los espejos de cobre de las mujeres que se congregaban a la entrada de la tienda de reunión para entregar sus contribuciones. El patio del Mishkan, tabernáculo. Hizo el patio para el lado sur del patio, hizo cortinas de hilo de lino de 100 codos de largo, sostenidas por 20 pilares con 20 bases de cobre, una base para cada pilar. Dice un comentario que dichos pilares rodeaban el patio y servían de sostén para las cortinas. Los ganchos de los pilares y las cintas decorativas que rodeaban a los pilares eran de plata. Por el lado norte, la longitud de las cortinas era de 100 codos, sostenidas por 20 pilares con 20 bases de cobre. Los ganchos de los pilares y las cintas decorativas que rodeaban a los pilares eran de plata. En el lado oeste, al cortinado, medía 50 codos de longitud. Dice un comentario que las cortinas que conformaban el cortinado estaban sostenidas por 10 pilares con 10 bases. Los ganchos de los pilares y las cintas que rodeaban a los pilares eran de plata, y el lado este tenía 50 codos. De esos 50 codos del lado este, dice un comentario, 20 eran la entrada, o sea que de la entrada hacia cada lado había 15 codos. En esos 15 codos de un lado había 15 codos de cortinas sostenidas por 3 pilares con 3 bases o zócalos. Y lo mismo para el otro lado, o sea, de la entrada al patio hacia el otro extremo, de modo que de la puerta de entrada hacia un lado y hacia el otro, las cortinas tenían 15 codos de largo, sostenidas por 3 pilares con 3 bases. Todas las cortinas alrededor del patio eran de hilo de lino. Las bases o zócalos para las columnas eran de cobre. Los ganchos de las columnas y las cintas decorativas eran de plata. El revestimiento de los cabezales de las columnas era de plata. Todas las columnas o pilares del patio tenían una cinta de plata alrededor. Cortina para la entrada al patio del Mishkan. La cortina de la entrada al patio era trabajo de bordador. Era de lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Medía 20 codos de largo,
y su ancho o alto era de 5 codos, igual que la altura de las cortinas que rodeaban el patio. Esta cortina estaba sostenida por 4 columnas dispuestas sobre 4 bases de cobre. Sus ganchos eran de plata, y el revestimiento de sus cabezales y las cintas decorativas eran de plata. Todas las estacas para el tabernáculo y para el patio alrededor eran de cobre. Y hasta aquí va la lectura de la séptima liá de la Parashá Vayakhel.